Mi familia pensaba que yo era el error de mi abuelo, hasta que abrieron el sobre que dejé en su funeral. Mi nombre es Julián, y durante los últimos 12 años, fui el fantasma de mi propia familia. Dicen que el dinero no cambia a las personas, que solo las revela, pero en mi casa, el dinero fue el ácido que corroyó cada vínculo hasta dejar solo el esqueleto de lo que alguna vez fue un hogar. Mi madre, Beatriz, siempre decía que en una familia de ganadores no había espacio para los que se quedaban atrás. Y para ella, yo era el rezagado oficial. Mientras mi primo Mateo crecía entre trofeos de equitación, viajes a Europa y estrenaba un auto nuevo cada 2 años, yo crecía a la sombra de los reproches. Mateo era el orgullo, el reflejo de lo que mi madre quería ser. Yo, en cambio, era simplemente el hijo que no sabía cómo brillar bajo las luces de la hipocresía. Pero lo que nadie sabía es que, mientras ellos se peleaban por las migajas de atención en las cenas de gala, yo estaba construyendo el único vínculo real que quedaba en ese linaje podrido, mi relación con el abuelo Roque. Todo cambió radicalmente cuando cumplí los 14 años. Fue una tarde de verano sofocante. Mi madre y mi tía Elena estaban en la sala discutiendo sobre quién se encargaría del problema. El problema tenía nombre, el abuelo Roque. Había empezado a mostrar signos de confusión, a olvidar dónde dejaba las llaves y, lo más grave para ellos, a cuestionar en qué se gastaba el dinero de las cuentas familiares. Recuerdo a mi madre mirándome con una mezcla de lástima y conveniencia. Julián no tiene nada importante que hacer este verano, dijo, como si yo no estuviera presente. Que se vaya a la casa de campo. Que ayude con las tareas sucias, que limpie el jardín y cuide que el viejo no se escape. Total, Julián es tan X que el abuelo ni notará que hay alguien más en la casa. Esas palabras, tan X, se me quedaron grabadas como un tatuaje. Fui enviado al exilio, no como un nieto, sino como un cuidador gratuito, un mueble más en una casa que olía a madera vieja y a recuerdos olvidados. Yo, mientras tanto, aprendí a conocer el verdadero rostro del abuelo Roque. Al principio, él se mantenía en un silencio sepulcral. Me miraba desde su sillón orejero con unos ojos que parecían ver a través de las paredes. Mi trabajo consistía en darle sus medicinas, prepararle un caldo insípido y asegurarme de que no se cayera. La familia pensaba que yo estaba perdiendo mi juventud en un lugar moribundo. Lo que no entendían es que en ese silencio, empecé a notar cosas. El abuelo no estaba tan ido como todos decían. A veces, cuando pensaba que yo no lo veía, lo sorprendía leyendo informes financieros con una lucidez aterradora, para luego cerrar los ojos y fingir que no sabía qué día era cuando mi madre llamaba por teléfono. La cronología de mi desprecio familiar alcanzó su punto máximo en la Navidad de mi 6º año allí. Yo ya tenía 20 años. Había dejado de estudiar de forma presencial para no dejar solo al abuelo. Ese día, la familia entera descendió a la casa de campo para la foto anual. Trajeron un catering caro y decoraciones ostentosas que desentonaban con la humildad del lugar. Mateo llegó presumiendo un reloj de oro que, según él, era una inversión de su nueva empresa de logística. Mi madre, Beatriz, lo acariciaba como si fuera un rey. Cuando me vio a mí, con las manos ásperas de trabajar la tierra y la ropa manchada de ceniza por limpiar la chimenea del abuelo, soltó una carcajada amarga frente a los invitados. Miren a mi Julián, dijo, se ha mimetizado tanto con el paisaje que ya parece parte de la servidumbre. Pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo que nadie quiere, ¿no? Mateo se rió, una risa hueca que rebotó en las paredes. Esa noche, mi madre se acercó a mí en la cocina y me susurró al oído, no esperes nada del testamento, Julián. Tu abuelo ya ni sabe quién eres, cree que eres el enfermero. El patrimonio es para quienes saben multiplicarlo, como Mateo. Tú ya tienes tu pago viviendo aquí gratis. En ese momento, sentí un frío que no tenía nada que ver con el invierno. Miré hacia el pasillo y vi la sombra del abuelo Roque, parado en la oscuridad, escuchando cada palabra. Sus ojos se encontraron con los míos. No hubo demencia en esa mirada, solo una decepción tan profunda que me hizo comprender que la tormenta apenas estaba comenzando. Pasaron 3 semanas desde aquella Navidad desastrosa. La casa de campo volvió a sumirse en su silencio habitual después de que mi madre y Mateo se marcharan con sus sonrisas de plástico. Una noche, mientras le servía al abuelo su té de tilo, sucedió algo que me heló la sangre. El abuelo Roque, que llevaba meses sin articular una frase coherente conmigo,
Dejó la taza sobre la mesa con una firmeza impropia de un hombre de 80 años. Me miró fijo, sin rastro de esa neblina en los ojos que tanto presumía mi madre. Julián, dijo con una voz profunda, apaga esa maldita televisión. Tenemos que hablar de negocios. Me quedé paralizado, con la tetera en la mano. Él soltó una risita seca, casi burlona. No pongas esa cara, hijo. Si ellos creen que estoy loco, me dejan ver quiénes son de verdad cuando piensan que no los escucho. Fingir que no recuerdo sus nombres es el único filtro que tengo para ver la basura que cargan en el alma. Pero tú te has quedado aquí 6 años viendo cómo me marchito, sin pedirme un solo centavo. ¿Por qué? Le confesé la verdad, que me sentía tan invisible como él. Que para mi madre yo era una carga y para Mateo un chiste. El abuelo asintió despacio, acariciándose la barbilla. Perfecto, murmuró, 2 fantasmas en una casa vieja. Ellos quieren mi fortuna para alimentar sus deudas y sus egos, pero no saben que la fortuna ya no está donde ellos creen. Esa noche sellamos un pacto. Yo seguiría siendo el cuidador abnegado y tonto ante los ojos de la familia, y él seguiría siendo el viejo demente. Pero en la intimidad de esas paredes, el abuelo empezó a enseñarme todo lo que Mateo creía saber y no sabía. Gestión de activos, derecho sucesorio, y sobre todo, cómo leer a las personas. El abuelo Roque no estaba perdiendo la cabeza, estaba haciendo una auditoría emocional de su linaje. Julián, me advirtió, cuando ellos vengan a visitarme, deja que hablen. No los corrijas. Deja que entierren sus propias reputaciones mientras yo tomo nota. Meses después, Mateo empezó a aparecer con más frecuencia. No venía a ver al abuelo, venía a revisar los cajones del escritorio. Yo me quedaba en un rincón, con un libro en la mano, fingiendo que no notaba cómo revisaba las escrituras de la casa de campo. Una tarde, Mateo entró a la habitación del abuelo mientras éste fingía dormir. Yo estaba en el pasillo, con la puerta entreabierta. Mateo sacó su teléfono y llamó a mi madre. Mamá, el viejo ya no dura este año, dijo Mateo con una frialdad que me dio náuseas. Ya hablé con el tasador. Esta casa de campo vale una fortuna por el terreno. Julián se va a poner histérico cuando sepa que lo vamos a echar en cuanto el abuelo estire la pata, pero bueno, que aprenda a trabajar. Escuché la risa de mi madre al otro lado del teléfono, no te preocupes por Julián. Le daremos unos $, para que se mude a un estudio pequeño. Lo importante es cubrir tus deudas con el banco antes de que la auditoría salte. Yo grabé todo. No por venganza, sino porque el abuelo me lo había pedido, recopila pruebas, Julián. La verdad sin pruebas es solo un chisme, con pruebas, es una sentencia. En medio de esta guerra fría, la tía Elena, la hermana menor de mi madre, llegó un domingo por la tarde. Ella siempre había sido la oveja negra por no seguir el ritmo de gasto de los demás. Mientras me ayudaba a podar los rosales, me miró con una tristeza genuina. Julián, me dijo bajito, asegurándose de que nadie escuchara, tienes que tener cuidado. Mateo ha hecho movimientos raros con la empresa familiar. Está usando el nombre del abuelo para avalar préstamos de riesgo. Tu madre lo sabe y lo está tapando. Cuando le pregunté por qué me contaba esto, ella suspiró. Porque tú eres el único que realmente quiere a ese hombre ahí dentro. Los demás solo están esperando a que el monitor cardíaco deje de pitar para empezar a repartirse los muebles. No dejes que te hundan con ellos. Elena no sabía que el abuelo estaba escuchando todo desde la ventana de arriba. Esa noche, el abuelo Roque me llamó a su habitación. Me entregó una llave pequeña y dorada. Guarda esto, Julián. Es la llave de la verdad. Y cuando llegue el momento, asegúrate de que el abogado Estrada sea el primero en llegar. La farsa está llegando a su fin, y el acto final va a ser glorioso. El abuelo Roque falleció una madrugada de martes. No hubo drama, ni gritos, ni despedidas de película. Simplemente dejó de respirar mientras yo le sostenía la mano en la penumbra de la casa de campo. Fue un momento de paz que él se había ganado a pulso tras años de fingir una demencia que nunca tuvo. Pero esa paz duró exactamente lo que tardó mi madre en llegar a la casa tras mi llamada. No entró llorando. Entró con una carpeta bajo el brazo y seguida de Mateo, quien ya estaba midiendo con la mirada el valor de los cuadros del pasillo. Llama a la funeraria, Julián, me dijo mi madre sin siquiera mirar el cuerpo de su propio padre.
Y ve empacando tus cosas de la habitación de invitados. El tasador viene mañana mismo. Esta propiedad no puede perder ni un día de mercado. Me quedé helado. No esperaba un duelo profundo, pero esa eficiencia quirúrgica para deshacerse de los restos de un hombre que aún estaba tibio me revolvió el estómago. El funeral fue lo que el abuelo siempre odió, un desfile de vanidades. Mi madre contrató el servicio de catering más caro de la ciudad y Mateo vestía un traje de diseñador que, probablemente todavía no había pagado. Se paseaban entre los invitados aceptando condolencias como si fueran trofeos. Pobre papá, decía Beatriz secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Al final ya no conocía a nadie. Es una bendición que haya descansado. Yo estaba al fondo, junto a la tía Elena, vistiendo el mismo traje que usé en mi graduación. En mi bolsillo derecho sentía el peso de la llave dorada, en el izquierdo, un sobre negro, grueso y sellado con cera. Era el último encargo del abuelo. Mateo se me acercó con una sonrisa de suficiencia, sosteniendo una copa de champán. ¿Qué traes ahí, Julián? ¿Una carta de despedida llena de resentimiento? Se burló en voz alta para que los tíos lo escucharan. Guárdatela. El testamento se lee en una hora y, créeme, el abuelo te dejó exactamente lo que vales para esta familia. Los muebles viejos de la cocina y quizás la cortadora de césped. Los primos se rieron. Yo no dije nada. Solo apreté el sobre. Nos reunimos en la biblioteca de la mansión principal. El ambiente estaba cargado de una codicia eléctrica. Mi madre ya estaba haciendo planes en voz alta sobre cómo remodelar su cocina con su parte, y Mateo no dejaba de revisar su reloj, ansioso por liquidar sus deudas. En ese momento, las puertas dobles se abrieron y entró el abogado Estrada. Era un hombre de aspecto severo, el único que el abuelo Roque había respetado en sus últimos 30 años de vida. Estrada no saludó. Se sentó en la cabecera, abrió su maletín y puso el testamento sobre la mesa. Pero antes de romper el sello, miró a toda la sala y sus ojos se detuvieron en mí. Antes de proceder, dijo con una voz que silenció hasta el vuelo de una mosca, el señor Roque dejó una instrucción obligatoria e irrevocable. Si esta instrucción no se cumple, el testamento no puede ser abierto y la herencia quedará congelada en un fideicomiso estatal por 10 años. Mi madre se puso pálida. ¿De qué estás hablando, Estrada? Déjate de juegos. El abogado me señaló. Julián debe entregar el sobre negro ahora. Caminé hacia la mesa bajo la mirada de odio de Mateo y la confusión de mi madre. Puse el sobre frente al abogado. Mateo saltó de su silla. Esto es ridículo. Ese sobre seguramente es una manipulación de Julián. Se aprovechó de que el viejo estaba gaga para sacarle algo. Estrada lo miró por encima de sus anteojos. Señor Mateo, le sugiero que se siente. Su abuelo era muchas cosas, pero, gaga, no era una de ellas. Abrí el sobre. Saqué la llave dorada y un fajo de papeles. Mi madre intentó arrebatármelos, pero Estrada fue más rápido. Aquí dice, continuó el abogado, que el contenido de este sobre debe leerse en voz alta antes de que se reparta un solo centavo. Es la crónica de lo que el señor Roque escuchó mientras todos ustedes pensaban que él ya no estaba ahí. En ese momento, vi cómo el sudor empezaba a perlar la frente de Mateo. De hecho, este sobre contiene la llave de una caja de seguridad y una serie de transcripciones que el señor Roque preparó, meticulosamente durante los últimos 6 años. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Estábamos a segundos de que el pasado de los últimos 6 años explotara en la cara de los ganadores, de la familia. El abogado Estrada aclaró su garganta y comenzó a leer. No eran cláusulas legales, eran fechas y citas textuales. 14 de julio, leyó Estrada. Mateo entra en mi habitación y dice que soy un fardo que gasta demasiado en calefacción. La sala se quedó gélida. 3 de noviembre, Beatriz comenta que Julián es tan X, que ni cuenta se darían si lo reemplazaran por un mueble. Mi madre intentó levantarse, con el rostro encendido en una mezcla de vergüenza y furia. Esto es una invasión a la privacidad. Ese viejo loco nos estaba espiando. Estrada levantó una mano para callarla. No es espionaje si se dice en su propia casa y en su presencia, señora Beatriz. El señor Roque simplemente documentó la calidad moral de sus herederos.
Pero el golpe de gracia no fue la humillación pública, sino lo que vino después. Estrada sacó un documento con el sello del registro de la propiedad. Debido a esta falta de afecto y al evidente abandono emocional, el señor Roque tomó una decisión hace 2 años. Realizó una donación en vida. Mateo soltó una carcajada nerviosa, casi histérica. ¿Donación? ¿A quién? ¿A una caridad? Eso es impugnable. Estrada lo miró con una lástima genuina. No, Mateo. No fue a una caridad. Hace 2 años, el señor Roque transfirió la titularidad de la mansión principal, la casa de campo y el 60% de las acciones de la empresa familiar a la única persona que no lo trató como a un mueble, a Julián. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír la respiración agitada de mi madre. Ella me miró como si me viera por primera vez en 21 años. Yo no sentí triunfo, solo una calma profunda. Tú, susurró Mateo, acercándose a mí con los puños cerrados. Tú nos robaste. Manipulaste a un anciano para que te firmara todo. Yo me puse de pie, manteniendo la calma que el abuelo me había enseñado. Yo no pedí nada, Mateo. Yo solo le serví el té. Le leí el periódico y lo escuché cuando todos ustedes hablaban de él como si ya estuviera muerto. Si eso es manipular, entonces ustedes me dieron todas las herramientas para hacerlo. Pero el abuelo tenía un último as bajo la manga, uno que no solo me protegía a mí, sino que castigaba la ambición ciega. Estrada continuó leyendo la parte final del testamento. Respecto al 40% restante de la herencia que Mateo y Beatriz esperaban recibir, queda cancelado por incumplimiento de contrato familiar. Mateo palideció. ¿Qué contrato? El señor Roque descubrió que habías falsificado su firma para avalar préstamos millonarios para tu empresa de logística. Mateo, explicó Estrada con frialdad. Al no ser tú el heredero, y al haber sido desheredado por causa justa documentada en estas transcripciones, los bancos ya no tienen el patrimonio del señor Roque como garantía. Y como tu madre firmó como aval personal creyendo que ella heredaría la mansión, ahora ambos son responsables legales de una deuda de $7 millones. Sin herencia para cubrirla, el banco empezará el embargo de sus propias cuentas mañana mismo. Mi madre se desplomó en la silla, ocultando el rostro entre las manos. Mateo empezó a gritar, amenazando con demandas que el abogado Estrada simplemente ignoraba mientras guardaba sus papeles. La tía Elena, desde el rincón, me dio un pequeño asentimiento de cabeza, confirmando lo que me había advertido. Mateo se había cavado su propia fosa y mi madre le había ayudado a sostener la pala. Ellos eran los ganadores, los exitosos, los que no tenían tiempo para los rezagados. Y ahora, estaban de rodillas frente al hijo, tan X, que ni siquiera notaban. Mateo me miró, con los ojos inyectados en sangre. Julián, tienes que ayudarnos. Eres de la familia, no puedes dejar que nos quiten todo. Recordé el frío de la camioneta cuando me enviaron al exilio. Recordé las risas en la cocina mientras yo limpiaba la ceniza. Miré a mi madre, que por fin me miraba con necesidad, no con amor, sino con el interés de quien ve una balsa de salvamento. Lo siento, dije con una voz que no me tembló ni un poco. Pero como tú misma dijiste, mamá, en una familia de ganadores no hay espacio para los que se quedan atrás. Y ustedes acaban de perderlo todo. 2 semanas después del funeral, la mansión principal estaba en un silencio absoluto, pero era un silencio distinto al que viví en la casa de campo. No era el silencio del abandono, sino el de una limpieza profunda. Mi madre y Mateo se habían marchado 3 días antes. El banco no perdió el tiempo, al caerse los avales del abuelo. Sus propiedades y cuentas personales fueron congeladas en menos de 72 horas. Verlo salir con sus maletas fue una imagen que nunca olvidaré. Mateo ya no llevaba su reloj de oro, lo había vendido para pagar a los primeros abogados, aunque no le sirvió de nada. Mi madre, Beatriz, se detuvo en el umbral y me miró. No hubo gritos esta vez, solo una súplica silenciosa en sus ojos. Me pidió una asignación, un préstamo para alquilar algo en un barrio decente. La miré a los ojos y recordé aquel día de mi adolescencia. Le devolví sus propias palabras, no por odio, sino por una justicia necesaria: búscate un trabajo de verdad, mamá. Deja de darnos vergüenza. Cerré la puerta, y por primera vez en mi vida, sentí que el aire entraba en mis pulmones sin quemar. No me quedé con la mansión.
El abuelo y yo lo habíamos hablado en aquellas noches de té y confesiones. Un hombre no necesita un palacio para ser digno, y yo no quería vivir en un mausoleo lleno de recuerdos amargos. Vendí la propiedad y con el apoyo de la tía Elena, creé la Fundación Roque, dedicada a becar a jóvenes que, como yo, han sido apartados o subestimados por sus propias familias. Elena se convirtió en mi mano derecha. Ella fue la única que no me pidió un centavo, y por eso mismo, me aseguré de que nunca más tuviera que preocuparse por su futuro. Una tarde, mientras ordenaba los últimos papeles del abuelo en la casa de campo, encontré una pequeña nota pegada detrás de su retrato favorito. Estaba escrita con su letra temblorosa pero firme: Julián, el dinero es solo papel si no tienes el carácter para sostenerlo. Te di las llaves de mi casa, pero tú ya tenías las llaves de tu propio destino. No te conviertas en ellos. Sé el hombre que escucha. Hoy, 5 años después, me encuentro sentado en el mismo jardín donde mi madre me llamó servidumbre. Llevo en mi muñeca el reloj de acero del abuelo Roque. No es de oro como el de Mateo, ni brilla en las fiestas, pero marca el tiempo con una precisión inquebrantable. A veces recibo noticias de ellos. Mateo trabaja en ventas, luchando por mantener un estilo de vida que ya no existe. Mi madre vive en un apartamento pequeño que la tía Elena paga en secreto, porque aunque yo no puedo perdonarla todavía, tampoco permitiré que pase hambre. A menudo pienso en el niño de 14 años que fue enviado al exilio. Si pudiera decirle algo, le diría que el silencio no es debilidad. Que ser invisible para los ojos equivocados es, a veces, la mayor ventaja estratégica que alguien puede tener. El abuelo Roque no me dejó solo una fortuna, me dejó la capacidad de ver a la gente tal cual es, sin el filtro del interés. La familia no siempre es la que lleva tu sangre, sino la que es capaz de sostenerte la mano cuando piensas que ya no vales nada. Me levanto, ajusto mi reloj y camino hacia la casa. La historia de los ganadores terminó, pero la mía apenas está comenzando.